Contando el cuento con Ángel Guzmán. Aquí en el programa Conversando entre Cuentos y Versos, inaugurándome como entrevistadora, gracias al pase de estafeta de Dale Larisa. Y pues tenemos hoy una excelente invitada, Sabine. Le agradecemos, Sabine y yo, a la librería Gutiérrez Vega, del Fondo de Cultura Económica, a la Facultad de Filosofía y su director y gran amigo, Salvador Arellano, y a Querétaro, también el papel con el que nos apoya Ceci Figueroa, Dale Larisa y la misma Paloma de aquí de la librería. Pues bueno, vamos a empezar a hablar hoy con Sabine. La primera pregunta que te tengo es: ¿cómo se pronuncia tu apellido? Schutze. Sabine Schutze es escritora radicada en Querétaro, no sé si te pudiera decir queretana, pero sí, ya. Alemana queretana. Y tiene varios libros publicados, ahorita vamos a platicar de ellos. Y pues hoy nos damos cita para platicar concretamente de este que nos están mostrando, y pues comentar sobre su trabajo como escritora en esta ciudad de Querétaro. Sabine llega a México. ¿En qué año llegaste, Sabine? La primera vez en el 98 para unas prácticas en el Centro Nacional de Meteorología. 1998. Centro Nacional de Meteorología. ¿Cuál es tu carrera? Soy traductora técnica. Ah, ok. Para español, inglés y alemán. ¿Y eso haces como traducción de manuales? Sí, exacto, manuales de cualquier máquina, puede ser, sí, exacto, descripciones técnicas de funcionamiento, o textos de abogados también, de derecho. Entonces, es algo muy especializado, se llama como comunicación especializada, y terminas graduada de traductora técnica. Ah, ok. ¿Llegaste entonces a unas prácticas? Sí. ¿Y te quedaste en Querétaro? ¿Cómo estuvo? Los primeros llegué 3 meses, fue en verano en el 98 al CENAM, y pues hice unas prácticas, traduje textos ahí de medición, y estuve en el área de física y todo lo que necesitaban, que llegaba de Alemania, del manual, lo que sea, porque ellas tienen como una colaboración con el equivalente en alemán. Y también mi jefe de área ahí fue alemán, entonces lo que llegaba de información de Alemania, o a la vez se tenía que mandar para allá, lo traducía. Y después se le ocurrió al director de física decir, pues siempre cambian aquí los practicantes, cada 3 meses viene alguien nuevo y luego usan diferentes términos en las traducciones. Entonces, no hay comunidad. Exacto. Entonces me propuso, ¿por qué no regresas, haces tu trabajo de tesis aquí y haces un trabajo terminológico? Hicimos la propuesta en la universidad y salió como una cosa así, trabajo terminológico sobre incertidumbre de medicina. Muy interesante, pero sí, no, es muy técnico, pero es muy técnico. Sí. Oye, leí por ahí en tu libro, en el otro libro que vamos a comentar también ahorita, que es pues cómo llegaste en términos, pues sí, de trabajo profesional, lo que nos estás platicando. Luego te enamoras, luego te vuelves a enamorar y te quedas en México. Sí, de hecho, en las prácticas había conocido a alguien que también fue motivo de regresar para la tesis, ¿no? Después, pues, cuando hice la tesis, conocí a que luego fue el papá de mis hijos, y después de la tesis de este año, que ya en el 99 hasta el 2000, me voy un año a Londres con mi expareja, y pues ahí ya venía luego mi camino. Sí, ahí vivíamos un año y dijimos, ahora qué vamos a hacer. Con un bebé que vamos allá, vamos a Alemania, regresamos a México, y como yo ya había vivido, me gustó. Okay. Y aquí pues tenía toda una red de parientes. Sí, como las familias mexicanas, ¿no? Un poco lo que platicas en todo otro libro, que viene un bebé en camino y todos nos volcamos a ayudar, ¿no? Que es una mente un poco diferente culturalmente, ¿no? Que allá. Bien, pues esta es como la historia introductoria de cómo Sabine, ¿prefieres que vine? Llega a Querétaro, a México, en Querétaro, y pues se queda aquí para, con los años y con el paso del tiempo, pues ayudarnos a enriquecer en esta ciudad el trabajo literario. Su primer libro es ¿verdad? Sí. ¿Quieres platicarnos de qué se trata concretamente? Detrás del muro. Sí, Detrás del muro son básicamente las anécdotas de mi niñez en Alemania socialista. Y pues no les doy mucho, no es un libro de historia, vaya, ¿no? Como
luego me dicen los amigos de mi hijo de la escuela que son muy aburridos. Si no son mis experiencias, no es mi vida, vivía 12 años del otro lado del mundo y a través de esas anécdotas se dan una idea de cómo vivimos, ¿no? Es lo que quiero transmitir. A mí me gustó muchísimo el libro porque pues yo por muchísimos años he dado historia, clases de historia preparatoria y por supuesto siglo XX lo que vemos es la macrohistoria. O sea, Alemania termina la guerra, se divide en 4 regiones de control por las potencias ganadoras. Luego después termina dividida en 2, las Alemanias que conocemos, la RDA, la RFA, y pues como que vemos esa como datos, la parte aburrida que dicen los amigos de tu hijo, y muchos estudiantes cuando yo daba esta clase, pues tratas de meterte también el factor humano, pero para eso hay, pues sí hay papers, hay publicaciones y hay material, pero te tienes que meter a la microhistoria, en el sentido de decir, ok, es un modelo tan distinto de cómo estamos acostumbrados a que funcione el mundo en términos de todo, ¿no? de la organización social, económica, política, que hay un montón de fantasmas o nubes de cómo se vivía realmente, ¿no? Entonces, el libro de Sabiné, a mí me encantó porque te mete en la familia, te mete en una infancia en donde dices, en términos diarios, hay muchas cosas, además, curiosamente Sabine y yo somos del mismo año, casi del mismo mes, creo que hay 2 meses de diferencia. Entonces, contabas cuestiones de tu infancia donde yo decía, están parecidas a cosas de jugar las escondidillas, la mamá llamándote de ya vénganse, ¿no? Cuestiones así que yo digo, pues las infancias, en términos, pues de muchos elementos de lo pequeño, tan parecidas, pero la forma económica, cómo digamos, se vive el día a día en términos prácticos, sí hay un montón de cosas que a mí me ayudó a entender y creo que sirve tu libro también para quitar un poco de fantasmas, de decir no todo era una catástrofe, no todo era terrible, no todo era carencias, ¿no? Las familias pues llevaban una vida perfectamente normal como una familia, ¿no? Varios, le decía a Vine que me gustaría que nos contara como puntos que a mí me parecieron muy ilustrativos de cómo se vivía, cosas que sí eran muy diferentes de la infancia, por ejemplo mía, en Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo, para mí fue totalmente nuevo ver cómo tenían que llegar a la zona donde vivían tus abuelos. ¿Nos quieres contar por qué era diferente? Sí, lo que a veces me encuentro aquí en México que piensan que el muro solo estaba en Berlín, ¿no? Porque es la parte más conocida, pero en realidad había un muro que se iba por el norte al sur de Alemania, dividía todo el país, ¿no? Entonces mi abuela vivía en un pequeño pueblo que estaba justo al lado de este muro interalemán y pues no querían que todo el mundo se internara a esta zona pues, fronteriza. Exacto. Entonces, más o menos 5 kilómetros antes del muro ponían pues, unos controles. Si tú llegabas en coche o en camión, pues había como una pequeña casetita de control ahí con su pluma y todo. Y pues si venías, nosotros en su momento todavía no teníamos coche, entonces íbamos en camión y se subía pues, el policía, checaba para eso antes de subirte al camión o al coche tenías que tramitar cada año, cada par de meses, un permiso especial para poderte internar y porque no dejaban a cualquier persona. Entonces solo si tenías, no sé, negocios ahí o si tenías parientes en zona fronteriza te daban el permiso, ¿no? Entonces mi mamá siempre tenía que renovar este permiso y en este punto de control se subía el policía y pues nos pedía estos pases para pasar esta zona y pues el que no tenía pues los bajaban, ¿no? Los regresaban y yo siempre traía como así, como dicen aquí, pues en la boca, que bajaban aquella vez, ¿no? Y pues nunca pasaba que no te detenían, no sabían ni por qué se subían los que no. Sí, eso es una pregunta interesante, o sea, ¿por qué la gente porque siempre revisaban? Claro, sí. Entonces, ¿por qué la gente que no lo llevaba y haría el intento? Sí, a lo mejor un día algo pasa que nadie reciba, o en el momento de regresarlos, echarse a Corea, no sé cuál iba a ser el plan, no me supe honesto. Pero era un ambiente tenso, o
sea, o para ti no. Pues, pues como si eres chiquita y ves que un policía se sube, siempre es un poco la impresión, ¿no? También a veces me pasa aquí cuando te subes ahorita ya no pasa, pero hubo momentos que te subías al camión de México y subía a alguien así hasta armado, Sí. ¿no? Hasta todavía hoy me impresiona. Yo creo que sí, ¿no? Eso Sí. es una sensación normal, Sí. pero como era un hábito, o sea, cuando lo leí, sí me recuerdo que deja esa sensación de como de tensión, del aire un poco cortante, pero como mi pregunta era, como era algo tan cotidiano, como que me sorprendió que pues, ya sabía que ese era el chequeo y todo, de todas maneras había un poco de estrés. Había violencia por parte de, o sea, ¿o era común que ellos, no? Digo, no sé qué pasa cuando bajaban. Los O sea, tampoco fue cada vez que iba que bajaban, claro, pero sí me tocó, no sé qué pasó después con Claro, esa persona. Ahí sí no puedo decir. Me imaginaría me van a bajar a mí, ¿no? No, pues yo sabía que teníamos que pasar, pero sí, siempre estás como, pues si suben, son serios y pasan así. Claro. Yo no sabía que esto pasaba y son las cositas que justo el libro de Vine nos puede ilustrar, como de decir, bueno, si la abuela vivía en zona fronteriza, ¿qué sucedía? Yo, por ejemplo, me imaginaba, o sea, más si me hubieras preguntado, es como si el muro, si sabía que en términos de historia, pues rodeaba todo el país, no le dividía el país físicamente, pero pues sí, o sea, cómo preguntarte, y la gente que vivía cerquita de ahí, cómo operaba, ¿no? Sí. Entonces, es interesante como cómo organizaban esas dinámicas. Otra cosa que me gustó mucho y que yo tampoco me imaginaba, yo pensé que era algo así súper prohibidísimo, y hasta que lo leí en tu libro, que les podían mandar paquetería del extranjero, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos cómo era esto, porque yo pensé que no les daban permiso de recibir ni de enviar nada. Por ejemplo, bueno, los paquetes los recibimos de la parte de mi abuela materna. Entonces, ella era originalmente de la ciudad de Alemania, que está en el sur de Alemania, y pues, de hecho es algo que escribo también en el libro, me pegó un poquito porque ella con su esposo, que yo nunca conocía a mi bisabuelo, pues llegaron por un trabajo, por una oferta de trabajo en fue una fábrica que construía los aviones de caza para Hitler, ¿no? Y por eso llegan a la ciudad donde yo después nacía, pero ellos eran del oeste, ¿no? Y por una oferta de trabajo, mucho antes de ver el muro, terminan en lo que después sería el sector del este. Ahí se quedan por el trabajo y solo por esa oferta de trabajo se mudaron, ¿no? Entonces, pues terminan viviendo en esta parte, después se construye el muro y por eso vivo yo esa historia, ¿no? Sí, exacto, o sea, que les hubiera tocado nacer en otro lado, hubiera sido otra vida. Lo que decía era que yo no tenía como muy claro que podían recibir y ustedes podían enviar también, ¿no? Sí. Platícanos de los paquetes que recibían. Pues no había correspondencia de nuestro lado, creo, pero sí, cartas podías escribir. Entonces, la familia de mi bisabuela pues mandaba de repente paquetes, ¿no? Y normalmente venía ropa usada de los primos, que nunca conocí, y chicles o dulces que pues era como muy cotizado porque había pocas, o sea, sí había dulces, pero nada de poca variedad y no, chicles por ejemplo casi no, o sea, unos bien desabridos, pero nos mandaban como unas bolitas que venían como en un empaque muy largo y venían de diferentes colores. Y esas eran muy cotizadas, no sé por qué, pero bueno, porque como de niños, sí, los colores y todo, y lo diferente, ¿no? Y luego los llevamos el día siguiente a la escuela y digo, ¿las conseguiste? O los jeans, por ejemplo, sí teníamos como pantalones de mezclilla, pero eran como súper burros, así, parecían que los habías lavado como con cloro. Como todos así blanco, súper feo. Y los que nos mandaban en el paquete pues eran modernos y hasta también de textitas y todo lo que cosa. Y la ropa pues se veía mucho más moderna porque lo que podíamos conseguir nosotros era los pantalones de pana, eso era súper lo más común de pana, pero hay diferentes colores, eso era tu libertad de escoger. O estos jeans pues todos deslavados y feos, ¿no? Y entonces mi mamá hasta, no me acuerdo si lo puse en el libro, pero mi mamá una vez me sacó de una discoteca de la escuela, era una como tareada como a las
de la cara, ¿no? O sea, como no había teléfonos, fue a la escuela, me avisó que llegaba el paquete, yo me regresé a mi casa, me cambié. ¿Te cambiaste la ropa? Y me regresé a la fiesta. Como yo vivía al lado de la escuela, entonces... Padrísimo estrenar la fiesta. Sí. Y Oye, todos luego me dicen, pues, ¿dónde compraste esto? ¿No? Sí. Wow, Sí, sí, pero digo, lo que te platicé hace rato que empezamos, antes de que empezáramos, lo que yo no sé, si había controles, ¿no? O sea, como censuraban todo, digo, yo no sé si el paquete ya venía medio chicadito, o sea, si revisaban que no venía algo ahí adentro. Sí, cartas de información que no quisieran que entraran, ¿no? Y también pues las cartas, por ejemplo, cuando iba yo en campamentos, mandabas cartas también, pero sí, por ejemplo, siempre nos decían los cuidadores pues, que no la podías sellar tú, sino la tenías que entregar abierta y ellos lo mandaban por sí. Entonces todo lo revisaban. Sí, se revisaba, eso sí. Pero no sé si ya venía, como mi mamá ya tenía todo abierto cuando yo llegaba a la caja, pues no sé si ya venía como rascado. Exacto. Yo creo que esta cuestión Mm. era para mí también nueva porque no me imaginaba que pudieran recibir como con tanta apertura, digamos, o permiso, pues cosas de afuera, bueno, del lado ¿no? Del lado y otro tema que me pareció muy peculiar es, bueno, antes de pasar el tema de la ropa, otra cosa que la gente tiene como cliché, o sea, no los historiadores, sino como la gente en general, que no sabe mucho de historia, que no todos tenemos por qué ser especialistas en historia, piensan que en el mundo comunista la ropa todos viven exactamente los mismos pantalones, las mismas camisas, la misma, y ya no estás contando, bueno, había poca variedad, pero no era tan uniforme. No. Digo, sí usábamos en ciertas ocasiones en la escuela uniformes, ¿no? Claro. Como aquí en México también. No los usábamos cada día, pero sí cuando había, no sé, la reunión plenaria de la escuela, si había algún evento especial, sí teníamos todo como esas blusas blancas aquí. Pero pues esto es igual que en cualquier colegio aquí. Es igual, pero a diario no digo, claro, si todos se compran el pantalón de pana, si el color de moda era rojo y todos andaban con parecía... Pero creo que existe un cliché como de que todo era gris y todos están vestidos igual, ¿no? O sea, no... Sí, yo creo que no dudo que de afuera se veía medio igual. Sí, por el tipo de pantalón que había y tampoco no había como que tú dijeras aquí está esta tienda o sea, aquí tienes todos los competidores, ¿no? Ahí tenías una tienda del gobierno y las otras, había como un tipo de competencia que aparentaban competencia de dos diferentes tiendas, ¿no? Pero los dos pertenecían al gobierno y era lo mismo al final. Entonces, si ahí cuando encontrabas 10 diferentes modelos de blusa, pues 5 del salón van a coincidir con la misma, ¿no? Claro, otra cosa que se cree, por ejemplo, como que no había dinero, o sea, como que el gobierno te provee todo, te dan unos vales, tú vas por tu ropa con vales, o sea, eso por ejemplo, bueno, hasta que empiezas a estudiar en detalle, ¿no? Pero funcionaba en un modelo muy normal, en el sentido de que manejaban el marco, ¿no? Sí, el marco, ¿no? Y digo, claro, después de la guerra sí había estos vales de racionamiento y así. Durante la guerra, obviamente ahí empezó, durante la guerra tenían sus vales de racionamiento. Y tengo entendido que esto todavía tarda un poquito más en quitarse, pero sí tenía. O sea, cuando no es que todo lo que se surtieran en la casa era por vales, ¿no? No. Yo ni recuerdo nunca haber visto algo así. O sea, no, De hecho, luego les platico, como aquí hay vales de despensa, si trabajas en una empresa, digo, antes eran realmente vales. Sí, vales. Yo también me tocó también. Entonces, a veces, yo hace unos años atendía a todos los expatriados que llegaban aquí a la compañía y luego les tenía que explicar cómo funcionan los al revés. que te dan aquí y me dicen, es como en la guerra. Digo, bueno, no tanto, pero sí. Vínculos que no hubiera hecho uno si no está en esa situación. No, a mí nunca me tocó verlos. Ya. Bueno, por ejemplo eso, ¿no? O sea, como que mucha gente que no conoce cómo funcionaba el mundo piensas eso, ¿no? Otra cosa que me pareció muy peculiar del libro es todos, o sea, como que sí se sabe que había un adoctrinamiento súper fuerte, ¿no? Ideológico, pero, digamos, esa parte no me sorprende, en el sentido de que es algo que se conoce como un adoctrinamiento para comprender y amar el modelo socialista, ¿no? Pero lo que me llamó muchísimo la atención era el contenido de pacifismo que tenía ese adoctrinamiento. Eso sí no me lo esperaba para nada. ¿Quieres platicarnos? Sí,
pues obviamente sí nos hacían cantar canciones socialistas, si los leo hoy me da risa, como está formulado, ¿no? Los camaradas y la bandera roja y no sé qué, ¿no? Todo eso. Pero al final, o sea, algunos hasta todavía me las sé hoy porque las cantas. Claro, toda la vida, claro. Pero yo siempre me acuerdo, y creo que lo puse también en el libro, si estás ahí en esa junta plenaria, no sé, en mi escuela tal vez iban, no sé cuánta gente iba, ya a lo mejor unos 800 personas en esa escuela y están todos ahí afuera cantando la misma canción, pero hasta como pues, así escalofríos porque pues, suena bonito, ¿no? Y hasta sientes como, siempre te hacen sentir que eras parte de algo más grande, ¿no? Como, claro, de afuera, claro, sí, he dicho a gente que lo comparan con el sistema que traía Hitler, ¿no? Porque todos uniformados, todos cantando ahí canciones, pero tú en ese momento estás ahí y tampoco es algo malo, ¿no? O sea, lo que cantan sí suena muy socialista y todo, pero no es algo que busca un mal, digamos. Sí, exacto, pero creo que se caricaturiza, porque por ejemplo, en los lunes en México, todos los niños de las escuelas cantamos el himno. Entonces, y también, o sea, es el himno mexicano, ver la bandera, hacerle honores, no, o sea, no lo estoy criticando, sino como es fácil decir, los están adoctrinando a ellos, ¿no? Sí. Y nosotros hacemos modelos muy parecidos, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención es que tuvieron un contenido tan pacifista. O sea, como muchas de las cosas que comentaste en el libro, que comentas, viene en el libro, es ese contenido de, si bien mucho planteamiento político a favor del modelo comunista, también, y eso es lo que yo no me esperaba, una visión de hermandad, de solidaridad. O la paloma blanca que simboliza la paz, que viene casi en todas las canciones. ¿Te acuerdas de algunas de las frases? Es que obviamente no me las recuerdo, pero cuestiones como que tú te quedaras con esa sensación de como de somos hermanos de cualquier persona en el mundo. Sí, bueno, obviamente no de cualquiera, los capitalistas no eran los amigos, pero sí venían, o sea, no sé, fomentaban mucho mandábamos luego paquetes, juguetes a Nicaragua, cosas así. Entonces siempre nos inculcaban todos los países socialistas son tus amigos y con ellos tienes que tener esa hermandad, ¿no? Ya. Y por ejemplo, tengo una compañera de trabajo que está en la planta en Detroit, que es rusa, ¿no? Y más o menos de mi edad me dice, es que cuando escucho eso es como cuando yo estuve en la escuela con mi pañuelo, las canciones, obviamente pues es todo robado de Rusia, ¿no? Claro, pero... Sí, filtraban el modelo porque estaban ocupados por los rusos, ¿no? Pero la verdad, los que crecieron en ese tiempo en Rusia y en Alemania Oriental eran muy similar. Y sí, las canciones todas eran, no sé, pequeña paloma blanca, trae la paz y vuela a todos lados. Mucho amor, mucho amor, paz y todo eso, sí. Exacto, y no solo era con otros países del mundo, sino también con, no sé, teníamos un pequeño, pues una como credencial que se ve como un pequeño tríptico, y ahí venían los valores, ¿no? Sí somos amigos de todos los países socialistas, ayudamos a la gente de la tercera edad, o sea, todo era... Tú eres importante, tú ayudas, tú aportas y te sentías como a los 10 años. Parte de un equipo gigante, ¿no? Oye, una cosa que me llamó así, me encantó conocerla, más que me pareciera padre, sino como que fue interesantísimo para mí, este ambiente antirreligioso. Porque contrastándolo con mi infancia, bueno, mi familia mexicana, mi mamá es de Costa Rica, entonces mi familia mexicana no era religiosa, pero la mayoría de las familias mexicanas son profundamente religiosas. Y pues finalmente, aunque yo creciera más cerca de mi familia mexicana, pues no había tanto este ambiente, pero conforme te creces en el mundo, tus compañeros y compañeras, y ves en México esta visión más bien muy religiosa, aunque sea con esta religión laica que mucha gente profesa en México, como, bueno, soy creyente aunque no voy a misa, ¿no? Pero como que ya lo has sentido viviendo en México, o sea, el catolicismo permea el aire, ¿no? Cada vez menos, y hay más gente en las universidades y hay otras religiones que han crecido, pero realmente es un país, México, tremendamente religioso. Y entonces leer tus anécdotas sobre lo antirreligioso del sistema me resultaba interesantísimo. O sea, como esas señoras más mayores, muy religiosas. Mi teoría es ahí que le quitas
ese poder de lavar el cerebro, lo que quiera hacer el gobierno, Exactamente. para que no lo haga Se la pelean iglesia, el ¿no? espacio en tu cerebro. Entonces yo creo que por eso fue como de que pues, no queremos que, o sea, la verdad, intentaban en todos ámbitos quitar esta influencia, y lo recuerdo mucho de la escuela, que había dos chicas en el salón que eran católicas, eran las únicas, no sé si de la escuela o por lo menos del salón, y ellas faltaban a veces en algunos días pues, que se festejaban, ¿no? Y la maestra los ponía frente al salón y nos decía a todos: mañana esas dos chicas van a faltar por sus creencias extrañas, por decir algo, ¿no? Y los señalaban y ellas se sentían incómodas. Sí, claro que se sentían incómodas, ¿no? Y sí, pues esos días faltaban, y también ellos no podían acceder por ejemplo, a esta organización de los pioneros, que estábamos el 99%. Si tenías religión no podías acceder a esto. Wow. Y, o sea, sí les estaban cerradas ciertas puertas, y así intentaban que también los últimos se salieran, ¿no? Claro, es que esto, por ejemplo, es súper ilustrativo de lo que decía yo al principio. Lo que nosotros vemos en la macrohistoria es el sistema comunista, socialista, pues sí elimina o provoca que no haya religión. O sea, considera la religión, pues sí, un daño, un adoctrinamiento, ¿no? Que finalmente, como dices, se hace otro adoctrinamiento político. Pero esta visión, pues sí, es completamente del manual del comunismo, ¿no? La religión tiene que estar fuera de las sociedades. Pero cómo se vivía en lo concreto es lo interesantísimo que nos cuentas en el libro, ¿no? Y también pues ahí la anécdota de mi bisabuela, ¿no? Que ella ya era religiosa antes de que se construyera el muro, ¿no? Y claro, ella seguía con esa creencia, no me acuerdo, pues ella ya no trabajaba, ¿qué le iban a hacer? La iban a comer, ¿no? Pues no. Entonces ella seguía como viviendo eso, no muy así, yo no recuerdo que ella estaba conmigo, pero sí seguía creyendo, ¿no? Y a fuerza que ya cuando nace mi mamá, mi abuelo estuvo como en el Comité Olímpico, estaba viajando mucho, y pues mi mamá se criaba más con mi abuela y mi bisabuela, y mi abuelo pues estaba mucho de viaje, y mi bisabuela estaba, pero yo la voy a bautizar y me da igual, ¿no? Y pues al final pues la bautizaron a escondidas. Lo hizo a escondidas, y algún día pues le confesaba a mi abuelo, ya de muy grande, ¿no? Pero ya. Él nunca supo cuando era chiquita. ¿Qué decir que lo bautizaron? No, y mi abuelo está diciendo, estos como trabajó en gobierno, pues ya tú no puedes trabajar en gobierno si estás en practicando la religión. Entonces él nunca ni siquiera creyó, y él una vez me visitó aquí cuando bautizamos a mi hijo, y yo tampoco no lo persigue, lo describo en el libro, ¿no? Fue pues de la familia de su abuela, que lo querían bautizar, y dije, bueno, tampoco están haciendo algo malo, entonces no. Si ellos lo quieren, pues ya que lo hagan, y el que decida después si lo quiera perseguir, ¿no? Y si se sale, ¿no? Entonces pues llegó mi abuelo justo cuando le vamos a bautizar, y él así como que casi entrando ella pues a la iglesia, que si me va a quemar aquí, ¿no? O sea, todavía le quedó esto muy presente, ¿no? Y luego nos llegó el padrino del bautizo, y le dijimos, ¿cómo lo vas a hacer? Y dije, no, puedo hacer esto. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo hacer esto? No, o sea, sí estuvo así. ¿Y si lo hizo? No, llegó, pero okay. Pues dijo, no, pues si no hay otra opción, así, la verdad solo lo estábamos hablando, a ver cómo reacciona. Súper incómodo, ¿no? Sí. Para él, porque lo trae proyectado, como decir, eso no está bien. Sí, ¿no? o sea, hasta se le ve muy incómodo. Tengo las fotos y esto. Ya. Sí. Qué interesante, porque justo en México es completamente al revés, ¿no? O sea, te nombran padrino, te piden que participes en un bautismo, y es todo un honor y una felicidad, ¿no? Entonces, esta visión como de la religión, pues, a mí me pareció súper ilustrativo. Y cuando quisimos luego bautizar a mi hijo, ¿no? Y llegó a ella, fue la de Jardines de la Cena. La iglesia de Jardines. Donde fui a preguntar primero, y me dijo, ¿y tú eres católico? Y también dijo, no, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer esto? O sea, sí hay algunos todavía que son muy a la sí, ¿no? Exactamente. Pero sí hay otras iglesias, o sea, digo católicas, pero no son ellos como padres. Sí, hay padres que son mucho más abiertos. Exactamente. Pero sí, o sea, para mí que fue verlo, o sea, cómo digamos, esta visión antirreligiosa del modelo comunista se vive o se vivía
en la vida cotidiana, eso de tus compañeritas de escuela, ¿no? Como tienen creencias raras, es como si ahorita dijeras, hacen brujería o así, ¿no? Dices, no, o magia negra, o no sé, ¿no? O sea, alguien que hace cosas raras. Y esto, de la gente muy mayor que ya era religiosa antes de la misión. Y yo tenía esa pregunta, no viene en el libro, pero las iglesias estaban abiertas, había iglesias. Sí, había. ¿Y estaban abiertas para cualquiera? Sí, digo, en el este a lo mejor no vas a, hasta ahorita si viajas a lo mejor no vas a ver, no sé si hay, pero en el sur de Alemania, de la parte oeste, pero en el sur ellos sí son muy religiosos. Ahí vas a ver muchísimo más. Pero por ejemplo en la ciudad donde tú creciste, sí, había. Y estaban siempre abiertas. No me he metido, pero pues ahí estaban, ¿no? Y la gente que podía ir y entrar. Sí. Pero sí. No, la verdad también crecí en una ciudad chiquita, ¿no? No sé cómo sería interesante ver cómo fue en ciudades grandes. Ya, pero bueno, es otra parte que de lo que, retomando el punto de la microhistoria, de lo que vemos en el día a día, de cómo se vivían estas grandes ideas, ¿no? del marxismo antirreligioso, y realmente son como aterrizar en la vida cotidiana de la gente, de un salón de clases, unas niñas, ¿no? que tienen este estigma por las creencias de su familia. Y otra cosa que me encantó que tiene que ver con esto, cuentas, yo sé, creo que es un conocimiento común que en Alemania toda, ¿no? Lo mismo que en Francia, estos países del centro de Europa, la Navidad es un evento fundamental en la vida, ¿no? Es un parteaguas del año para todos. Entonces, justo estaba yo pensando, cuando estaba leyendo la parte de lo antirreligioso de tu libro, antes de que entraras al tema de Navidad, justo me lo pregunté y digo, bueno, ¿y cómo? Entonces no celebraban la Navidad y lo cuentas en el libro también. Pero a ver, cuéntanos cómo lo celebraban y en términos como, ¿cómo crees tú que reconciliaban? Porque la Navidad es un evento netamente religioso. Pero la familia lo celebraba y solo no eran ateos. Sí, exacto. O sea, ya no me acuerdo como bien qué nos dijeron qué significaba y todo eso, pero pues sí había Navidad, tenías tu árbol de Navidad, tenías incluso todavía, ahorita ya tienen muchos plásticos, ahorita era del bosque, ¿no? Ya. Recién cortadito. Y me encantaba ese ritual de traerlo de donde los vendían y mi papá nos llevaba con el trineo. Y pues ahí poníamos el arbolito nosotros encima, hasta nos dormimos. La verdad fue tengo mucha nostalgia por esos momentos, ¿no? Hasta el olor del pino y todo. Lo traes a tu casa, hasta le echábamos como una especie de tiras de aluminio que los colgabas así. No había como tanta decoración aquí de las esferas. Eran un poco más sencillas en ese momento, ¿no? Hasta esas tiras de aluminio los guardabas para el año que entra, los quitabas con cuidado, los ponías en su caja y claro, o sea, los reciclábamos muchísimo más en ese momento, ese tipo de cosas. Y pues hacías comida especial, veías películas rusas obviamente de Navidad, que eran muy populares y solo como todos los símbolos, estos como lo que escribo ahí, el ángel de la Navidad, cuando esas figuras le ponían otro nombre, le decían figura alada de la paz, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, lo convertían todo, le daban ese aspecto de paz en vez de la religión. Como toda la misma simbología, pero eliminando la parte religiosa. Lo llamaban diferente, simplemente a las figuras. Exacto, y no había ese contenido del nacimiento de Jesús y todo eso, ¿no? No, pues era Santa Claus, ahí alababan Santa Claus también, o sea, sí se le decían el hombre de Navidad, para no caer en cosas del enemigo. Y para no decir San, lo que sea, ¿no? Era el hombre de la Navidad. El hombre de la Navidad, pero también era un poco y cosas así. El mismo Santa Claus. Exactamente el mismo, pero era el hombre de la Navidad. Eso es súper interesante porque yo creo que me pregunté cosas como estos modelos políticos, si hubieran luchado contra estos eventos tan importantes como hubiera habido lastimar ese tejido social. No le pueden aprovechar para su enfoque, ¿no? Exactamente, ¿no? Y en vez de desarraigarlo y tener una ruptura con el tejido social entre lo político y lo social, lo incluyeron, pues, ¿no? Me pareció así parecido el fenómeno históricamente hablando al Día de Muertos, ¿no? En México mesoamericano. Esta idea de la muerte
repente llega el catolicismo y lo integran de alguna manera, diciendo, bueno, vamos a fusionar creencias, ¿no? Y aquí era esta fusión como religiosa con lo político, eliminando la parte religiosa, ¿no? Pues otra parte que me gustó muchísimo, y de hecho lo traigo señalado, hay muchas cosas que valdría la pena leer, pero más bien lean el libro. pero una cosa que me gustó mucho, que en nuestra sociedad yo creo que como vemos la educación como un derecho, que lo es, y así debe ser, también se nos olvida que si bien es un derecho, no es un privilegio. O sea, en el sentido de que somos los que tenemos posibilidad de estudiar hasta donde lo elijamos, el grado que nosotros podamos elegir o nos interese hacer, sí es un derecho, pero también es algo que somos privilegiados de poder elegirlo, digamos, ¿no? Y Vive nos cuenta en su libro cómo sí lo tenían, como los van, digamos, canalizando hacia algunas áreas de entrenamiento para el trabajo y cuestiones más técnicas, se van quedando, no diría como rezagados, pero sí en un camino más enfocado hacia la producción, y muy pocos llegaban a la posibilidad de estudiar la preparatoria, ¿no? Sí, bueno, con la prepa todavía no estaba como tan restringido, aunque sí nada más mandaban los que tenían mejor promedio. Por ejemplo, de mi salón me acuerdo que fuimos 6 que fueron a prepa, y no era así de que todos yo quiero ir, sino venía alguien a hacer elecciones, y por los promedios y todos te seleccionaban, porque decían, pues para que mando gente que ya sé que probablemente por su desempeño aquí y la prepa era más exigente, que no lo va a lograr. Y eso era más enfocado ya a esa selección previa para los estudios, ¿no? Porque decían, aunque si solo necesito 3.000 doctores para tal año, ¿para qué voy a dejar que 100.000 lo estudien? Luego tengo tantos doctores desempleados que voy a hacer con ellos, ¿no? 95.000 doctores que no tienen trabajo. ¿Qué sí nos pasa aquí? Sí. Además, ¿no? Así estaba todo bien planeado. Entonces, y yo me acuerdo también, ya en la prepa también iba alguien a la escuela, pregunta como, oye, pues, ¿qué quieres hacer? ¿No? Yo quiero estudiar. Esto ya está súper saturado, porque pues, mejor a ver tus otras aptitudes que puedes hacer. Y te encausaban ahí. Tú vas a trabajar en esta empresa, o sea, ni siquiera nos tenemos que pelear por trabajos. O sea, una entrevista de trabajo no te tenías que vender. No, ya tenías tu área de preparación y tenías tu trabajo asegurado. Estas son las cosas donde se vuelve como unos matices de gris, de decir, bueno, ¿cómo nos organizamos como seres humanos, ¿no? En una sociedad donde, si bien solo tu desempeño no puedes elegir en total libertad de estudiar, pero también no dices, bueno, estás renunciando a la libertad de poder hacer lo que de estudiar o no estudiar, hacer lo que tú quieras. Entonces, ese peso para Occidente, digamos, para nosotros era como imposible, no voy a renunciar a ese derecho de elegir. Pero por otro lado, lo analizas como no en la vida de uno, sino en la vida del país, y dices, tenemos una sobreproducción de contadores, de médicos, de ingenieros que no tienen trabajo. Nos falta acá. Exacto, o mucha gente que no tiene trabajo y que está súper especializada en un área. Entonces, como que si lo ves en macrohistoria dices, tiene mucho sentido, vamos a canalizar a la gente, pero lo ves en la vida como interna del ser humano y dices, no puedes limitar esa libertad. O sea, no hay una respuesta a qué es realmente lo correcto, a pesar de que, sí, la respuesta para la mayoría de la gente en nuestra cultura occidental diría, por encima de que no tengas trabajo, la libertad, ¿no? Pero sí es otra cosa pensar, muchísima gente hoy te diría, preferiría que me dijeran en qué voy a estudiar y asegurarme que tengo esa chamba, ¿no? Que tengo mi posición y no voy a tener que angustiarme, ¿no? Mucha gente, yo sé que diría, ¿cómo lo preferiría? Exactamente. Bueno, leo este fragmento de tus propias palabras. Dice, recuerdo estar entre los 6 alumnos de mi salón que pudieron avanzar a la prepa. Te sentías como la élite, pero ya se te decía que estaba organizado. Te canalizaban, se encargaban de ti, era un bastión del parque. ¿Para qué dejar que 5.000 jóvenes estudiaran paramédico para una demanda real de 500? Para que se quedaran sin trabajo no era necesario. Tal vez no estudiabas lo que querías, pero no te quedabas sin trabajo. Esos blancos y negros. Ok, bueno, pues hay mucho más material. Nos podemos aquí quedando a hablar de la solidaridad, de este ambiente de cohesión social que tuvo el mundo comunista en que creciste. Pero bueno, se nos va acabando el tiempo.
creo que está padre, antes de irnos, que nos platiques de tu otro libro, que hoy ya no hablaremos de él. Cuéntanos qué es este, que se llama Mujer a Chica. Sí, el título sí ha llamado mucho la atención y creo que está bien, aunque también he recibido algunos comentarios, que aquí todo está la chingada, ¿por qué estás aquí? No, realmente es un poco ese juego de palabra también con el vocabulario, no tengo un chingo de años en mi casa, que estás muy grande. Exacto, entonces son anécdotas tanto mías como gente que pues también tengo una amiga que vive en Alemania que lo ve del otro lado y son anécdotas que propias o ajenas de esos choques culturales entre alemanes, sobre todo alemanes y mexicanos, hay algunos españoles ahí, pero básicamente entre Alemania y México, ¿no? Y con un guiño, con mucho humor. Está súper entretenido, muy gracioso, y bueno, por eso los dejamos. Mine, ¿dónde pueden conseguir tus libros? Los pueden conseguir detrás del muro, está en Amazon, está en la página de Parpress, en la editorial. También lo tengo aquí en Querétaro en varias librerías. Está por ejemplo, la Librería Cultural del Centro, en Gonville, en Puerta Victoria, está se encuentra aquí en Querétaro, en Amazon, sí. También pueden googlear a Mine. También en el Desvelo de Devoción, ahí está también. Muy bien. Y de momento solo lo tengo en la página de Parpress, en el Desvelo y yo ya también la pueden contactar. Sabine. Me pueden contactar en Facebook por Detrás del Muro 1989 o en Instagram como schutze.sabine. Bueno, pues agradecemos muchísimo a la librería, a la facultad, Ceci, Paloma, Dali y por supuesto a la autora. Ha sido para mí enriquecedor, enormemente enriquecedor leer tus libros. Y pues consíganlos, léanlos y vamos ilustrándonos un poco más de esta parte de la microhistoria. Muchísimas gracias por seguirnos. Esta es nuestra primera entrevista y espero vengan muchísimas más. Que tengan buena tarde. Gracias.